Amigas, amigos, qué gusto volver a verlos por aquí. De verdad me llena el corazón de alegría encontrarme con ustedes nuevamente. Siento una emoción tremenda porque al fin nos volvemos a reunir para platicar de todo lo que pasa con las pensiones, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con los jubilados, con los pensionados y con los adultos mayores que tienen el ojo bien puesto en todo lo que involucra trámites, pagos y noticias de última hora. Y no solo ellos, también toda la banda que, aunque no reciba la pensión, está súper interesada en saber qué show se trae el instituto, qué está pasando en nuestro México lindo y querido y qué tanto podrían esperar los familiares y amistades de personas de la tercera edad o de personas con alguna incapacidad que requieren la ayuda del IMSS o de alguna prestación. La neta, hay veces que uno siente que la realidad supera la ficción, como si estuviéramos en una película llena de suspenso y drama, donde a cada rato aparecen cosas que te dejan con el ojo cuadrado. Y miren, lo que les voy a contar es algo que si me lo hubieran platicado hace tiempo, igual y hubiera dicho, no manches, estás inventando, compadre. Pero no, esto está pasando de verdad, está ocurriendo ahorita, en tiempo real, en pleno 2025, y con todo el ajetreo que ya traíamos, se añade un ingrediente extra que nos tiene a todos con el Jesús en la boca. Arranco diciéndoles que lo que verán y escucharán aquí, es algo que hace mucho, pero mucho ruido, y que tiene que ver con el IMSS directamente. Si de por sí habíamos escuchado rumores de que hay corrupción dentro del instituto, porque no nos hagamos, muchos hemos sabido de trámites tardados, de gente que dice que uno tiene que pagar mordidas, que hace falta ser compadre de alguien para que te agilicen la pensión. Pues ahora resulta que hay otra bronca. Al parecer, no solamente hay problemas al interior, sino que también andan merodeando ciertas personas muy pesadas fuera del instituto. Y cuando digo pesadas, me refiero, con todo mi respeto, a ese tipo de individuos que uno no quisiera toparse en un callejón oscuro, ni en un lugar público, ni en ningún lado, la mera verdad. Para no hacérselas más de emoción, los informes que me están llegando, y que yo mismo estoy constatando porque vivo en el estado de Sinaloa, indican que gente encapuchada, vestida de negro y con actitudes nada amigables, se metió a la subdelegación del IMSS en Mazatlán, así, sin avisar, bien de repente, y empezó a lanzar amenazas a diestra y siniestra. Y no crean que fue una amenaza normalita, de esas que se escuchan de me caes mal y te voy a demandar, para nada. Ellos llegaron casi con la advertencia de más les vale pagarnos la pensión o sacamos la información de todos los trapos sucios que tienen, y no solo de uno o dos funcionarios, sino de varios peces gordos que están muy bien acomodados. La cosa está tan fuerte que uno se pone a pensar, ¿a poco tan grande es la bronca que de plano el crimen organizado? Porque uno asume que esta gente tan violenta pertenece a grupos criminales, se va a meter con el IMSS para exigir el pago de pensiones que tal vez no se han otorgado o que están suspendidas. Uno pensaría que este tipo de grupos no se mete en eso, pero resulta que sí, y están dispuestos a exponer la corrupción interna que, según ellos, existe entre funcionarios y empleados del instituto, no solo en Mazatlán, sino también en Culiacán, mi bella ciudad. Esto va más allá de un simple chisme de pasillo. Les digo que ya hay panfletos, volantes, amenazas directas en papel, donde aparecen nombres y apellidos de varias personas que trabajan ahí, con cargos importantes, y que, según estos encapuchados, forman parte de lo que ellos llaman la mafia interna del IMSS. Imagínense nada más el nivel de bronca en que se encuentran. Ni siquiera es el IMSS amenazando con suspender nuestras pensiones, cosa que nos da pavor cuando nos llega a pasar, sino que ahora son estos grupos los que amenazan con suspenderles a ellos la chamba, la seguridad, o lo que sea, si no les cumplen con los pagos de pensiones que exigen, o si no corren a los supuestos funcionarios corruptos que están perjudicando a mucha gente. Y no solo amenazan con violencia, sino también con quemarlos públicamente, exhibiendo la información que aseguran tener y que, según dicen, está bastante gruesa. De ahí que la gente se ponga a especular. ¿Será que uno de los adultos mayores que lleva un buen rato batallando para que le liberen su pensión tiene parientes en esos grupos? ¿Será que este señor o señora ya se hartó de que no le paguen y dijo, pues ahora van a ver con quién se metieron? Nadie sabe, todos son conjeturas, pero el asunto está tan turbio que da escalofríos. Para los que me pregunten, oye, ¿pero de dónde sacaste esta información? Porque en la tele no han dicho ni pío. Miren, yo he estado revisando noticieros nacionales, prensa digital, medios locales e incluso redes sociales, y la neta es que casi no se dice nada. Parece que le están manejando con pinzas y con total hermetismo, probablemente para no generar pánico, probablemente para no afectar la imagen del IMSS. Pero ahí sí, uno no sabe, porque a veces se ocultan las noticias fuertes en lugares donde la situación es delicada, y Sinaloa es un estado donde hay de todo, desde gente maravillosa y trabajadora hasta problemas de violencia que todos conocemos. Entonces, aquí en mi canal, en este texto, yo soy de los pocos, o tal vez el único, que está sacando a la luz estos datos,
apoyándome en lo que me cuentan mis conocidos y en lo que yo mismo he podido indagar. Y pues la neta, no me quedo callado, lo comparto con la idea de que quienes lean o escuchen esto se enteren de la situación. Les voy a relatar con lujo de detalle lo que dicen que pasó en Mazatlán. Llega un grupo de hombres vestidos de negro, encapuchados, o sea, que no se les ve el rostro, y, sin hacer antesala ni nada, se meten a la subdelegación del IMSS. Ahí, con toda la actitud, sueltan un montón de papeles donde vienen escritos nombres de funcionarios, personal de cierto rango, supervisores, subdelegados y subdelegadas, entre otros. Les advierten que si no liberan las pensiones, si no quitan de sus puestos a quienes están coludidos con actos de nepotismo y con la retención de pensiones, van a filtrar información muy delicada, de esas que te pueden llevar a la cárcel, o de menos, a un escándalo mayúsculo. Además, dejan claro que si eso no basta, pues ellos tienen métodos más violentos para que entiendan la señal, y eso pone a sudar a más de uno. A eso me refiero cuando digo que la realidad supera a la ficción. Es como una especie de cuidado, tenemos el sartén por el mango. Para no quedarme nada más en el chisme, les voy a describir el papelito que circula por ahí, el cual dice, a grandes rasgos, que van a ir uno por uno sobre quienes están robando las pensiones de la gente mayor, que están lucrando con trámites, que cobran por debajo del agua o que se hacen los oxisos para no entregar lo que por derecho corresponde a muchos trabajadores y trabajadoras que ya dieron su vida laboral al país. El documento menciona nombres como Juan Francisco Piquis, Jonathan, el subdelegado, y luego dice que la subdelegadita, que supuestamente es novia de Jonathan, y más nombres como Roberto Insunza, Ana Gisette, a quien piden que remuevan de su puesto, Ricardo Ontiveros y Gustavo Ontiveros, que aparentemente son hermanos, Osvaldo Sañudo, supervisor en Culiacán, Claudia Navidad, supervisora también en Culiacán, y Dalia, jefa a nivel delegacional en Culiacán. Y, para rematar, ponen, sabemos dónde viven, tanto en Culiacán como en Mazatlán. Es el primer y último aviso. Léase en un tono que eriza la piel, porque ahí no están jugando. Y pues, claro, esto hace que la gente se pregunte, ¿es neta? ¿Esto es un montaje, un invento o algo totalmente real? Hasta donde yo sé, es real, porque la gente que estuvo presente lo comentó. Además, hay mucha gente que jura y perjura que esto pasó y que si vieron esos papeles tirados por todos lados. Y en lugar de que la autoridad salga a dar la cara y explicar qué onda, todo se mantiene muy calladito. La misma subdelegación, según entiendo, no ha dicho nada públicamente, no ha hecho un comunicado oficial. Quizá temen que sea contraproducente. Pero el hecho es que la advertencia está hecha. Y como la mayoría de las veces, cuando estos grupos dicen que van a tomar acciones, lamentablemente lo cumplen, porque no se andan con jueguitos. Ahora bien, me han preguntado, oye, ¿y qué opinas tú? ¿Crees que esto sirva para que el IMSS se ponga las pilas y empiece a pagar las pensiones que tanto se han retrasado o han suspendido a algunos viejitos? No sé qué pensar. Por un lado, quisiera creer que de algo sirva el susto, porque la gente está harta de tanta traba, de la burocracia interminable, de que se mueran esperando su pensión, de que los traigan a vuelta y vuelta con papeles y comprobaciones, y encima no falten los corruptos que en lugar de ayudar, se enriquecen a costa de la necesidad de los ancianitos. Pero, por otro lado, me aterra la posibilidad de que se desate la violencia, de que haya daños colaterales. Por desgracia, sabemos que en estos asuntos, cuando se mete el crimen organizado, suelen pasar cosas muy feas. Y lo último que quisiéramos es que personas inocentes terminen heridas, o peor aún, pierdan la vida por un pleito en el que nada tienen que ver. Esa es mi mayor preocupación. Porque imaginen que un adulto mayor vaya al IMSS, a su cita rutinaria, o a checar porque no le ha caído su dinero, y de pronto suceda un ataque o algo por el estilo. Es una pesadilla total. Y a la vez, me enoja que tengamos que llegar a estos extremos, que las instituciones no cumplan con su deber, que la corrupción campee a sus anchas y que por ello la gente recurra a métodos tan extremos, que nada bueno traen a la sociedad. Pero así están las cosas, lamentablemente, en este pedazo de México. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo se va a componer todo esto? ¿Acaso las autoridades estatales y federales no piensan meterle mano dura a la situación, no se dan cuenta de que están dejando adultos mayores indefensos en medio de un tiroteo figurado, o real, entre la delincuencia y los funcionarios que no hacen su chamba como es debido? Quisiera poderles decir, con el corazón en la mano, que esto se va a arreglar pronto, que el IMSS ya salió a declarar que si pagará las pensiones atrasadas, que habrá una limpia interna para correr a los corruptos, o que la subdelegación de Mazatlán y de Culiacán emitirán un comunicado diciendo, ya estamos resolviendo, no se preocupen. Pero la cruda realidad es que no hay nada de eso hasta este momento. El silencio es tal que uno diría que están esperando que se enfríe el tema o que pase la tormenta. Sin embargo,
Me consta que la gente en redes sociales ya está comentando de forma discreta, que se corren rumores en los pasillos, y que familiares de los empleados del IMSS andan con el miedo a flor de piel. Incluso, algunos preguntan, ¿ya viste que en la lista sale el nombre de fulano? Es mi primo, ¿qué va a pasar con él? ¿Y si de veras le hacen algo? Y es muy triste que el temor reine así, especialmente cuando hablamos de una institución que se supone que debe brindar seguridad social y calma a la gente, sobre todo a los adultos mayores y a los enfermos. Es por eso que me animé, con todo respeto, a compartir esta información en mi plataforma. Sé que me arriesgo a que digan que estoy divulgando cosas que no me constan al 100%, pero créanme, esto sí está pasando, no es una leyenda urbana. La situación es real. No lo hacen público en los grandes medios, pero aquí, en mi espacio, lo digo abiertamente, gente encapuchada irrumpió en instalaciones del IMSS en Mazatlán, lanzando volantes con nombres de funcionarios supuestamente corruptos, exigiendo el pago inmediato de pensiones y amenazando con violencia y con evidencias comprometedoras si no se cumple su demanda. Y lo mismo se ha rumorado que pasa en Culiacán, solo que allá lo mantienen más en silencio, quizá por el mayor foco de atención que existe en la capital del estado. He visto comentarios de la gente que van desde «ya era hora de que alguien los ponga en cintura, porque el IMSS nos ha tenido la raya», hasta «Dios nos libre de que les pase algo a los empleados inocentes o que maten a algún pensionado en el fuego cruzado». La gente está muy dividida, unos aplauden que por fin alguien ponga un alto a los supuestos abusos del IMSS, otros se indignan porque, a fin de cuentas, meterse con la institución y amenazarla de esa manera no es la vía correcta, y el resto está muerto del susto, con la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir. Por eso es tan importante que estemos informados, que platiquemos con nuestros familiares, que no hagamos caso de rumores alarmistas, pero tampoco seamos ingenuos al pensar que no está pasando nada. Hay quienes dicen que la corrupción en el IMSS es una bola de nieve que viene desde hace décadas, y que este tipo de incidentes son el resultado lógico de tanta injusticia y tanto atropello. Otros refieren que, en realidad, puede que solo sea una maniobra de un grupo rival para desestabilizar al personal directivo y poner en malos términos a ciertos jefes, con el fin de imponer a sus propios elementos. Porque sí, amigos y amigas, se rumora también que el crimen organizado a veces mete mano para elegir a directivos de instituciones públicas, dándoles protección e imponiendo condiciones. No me consta, pero a estas alturas, uno ya no sabe si creer que todo es posible. La parte que a mí me conmueve profundamente es pensar en todas esas personas mayores que han trabajado muy duro durante su vida y que esperan con ansia su pensión para subsistir. Hay quienes apenas reciben el pago de su pensión y con eso compran sus medicamentos, pagan la renta, ayudan a sus nietos, o sea, es su ingreso principal. Cuando el IMSS se tarda en liberarles ese dinero, es un golpe tremendo a su economía, y muchos se quedan en la cuerda floja. Conozco casos de gente que, por no tener su pensión a tiempo, ha perdido la oportunidad de tratar enfermedades graves. Y cuando le sumas que en ocasiones se reporta que ciertos funcionarios les piden una lanita para agilizar el trámite, pues uno se encrespa de coraje. ¿Cómo puede haber gente tan mala onda, que se aprovecha de la necesidad de un abuelito? Entonces, no está descabellado suponer que algún pensionado, con familiares de esos que se mueven en ambientes turbios, haya dicho, ¿sabes qué? Se acabó. Ya me cansé de que me vean la cara. Voy a hablar con mis parientes y vamos a arreglar esto a la mala. Porque las instancias legales no siempre funcionan rápido y la gente de la tercera edad no tiene tiempo que perder. Es cruel, pero es la realidad. Así que esta historia de que encapuchados amenazan a funcionarios del IMSS no suena tan descabellada cuando piensas en todo el trasfondo de corrupción y desamparo. La neta, yo le pido a la autoridad competente que, por favor, haga algo. Que el gobierno federal, que el gobierno estatal, que quien tenga que meter manos a la obra, lo haga de una vez. No queremos derramamiento de sangre. No queremos que maten a empleados. No queremos que lastimen a la gente que va a atenderse. Lo que necesitamos es un IMSS fuerte, honesto, eficiente. Necesitamos que las pensiones se entreguen a tiempo, que no haya expedientes empolvados en un escritorio por falta de voluntad o por moches que se tengan que dar para destrabarlos. Y que, si de verdad hay funcionarios coludidos en actos indebidos, pues que los echen fuera y los investiguen. Pero todo dentro de la ley, ¿verdad? Sé que hay mucha tensión. Dicen que la paranoia se está apoderando del personal del IMSS, que la gente llega con miedo a trabajar, que se fijan si no hay carros sospechosos afuera, si no ven gente rondando. Y es una pena que se llegue a ese nivel. Si esto termina en un hecho violento, va a ser noticia a nivel internacional, y otra vez Sinaloa quedará marcado ante el mundo. Eso me duele mucho, porque amo mi tierra, amo mi estado, y sé que hay gente preciosa que no tiene nada que ver con estos líos, gente que solo quiere vivir en paz y ver a sus viejitos recibiendo su pensión como debe ser. Pero a veces uno no puede tapar el sol con un dedo. Lo que pasa, pasa, y se tiene que contar.
¿Será que en los próximos días salga el delegado del IMSS en Sinaloa diciendo no, no es cierto, todo está bajo control o estamos investigando a estos funcionarios que aparecen en la lista? O tal vez van a callar y esperar a que la noticia muera. Eso lo veremos pronto, porque no creo que los que lanzaron la amenaza se queden con los brazos cruzados. De cualquier modo, aquí seguiremos al pendiente para informarles. Y, por supuesto, yo apelo a que, si hay alguien ahí afuera planeando un acto violento, por favor, se lo piense 2 veces y recuerde que puede haber vidas inocentes en medio. No se vale poner en riesgo a personas que van a consultas, a trámites, a recoger medicinas. Es un acto muy delicado, y ojalá no pase nada grave. Hay quienes me preguntan en los comentarios de mis espacios, oye, ¿y tú qué harías si estuvieras en una de esas subdelegaciones cuando lleguen estos fulanos? La verdad, yo me tiraría al piso, trataría de guardar calma y rezaría, porque no hay otra. Uno no puede jugarle al valiente ni hacerse el superhéroe. Y de igual modo, sugeriría a mis conocidos de la tercera edad que, si no tienen un asunto urgente, tal vez esperen un poco a que se enfríe la situación. Pero claro, la necesidad no espera. Cuando requieres la pensión, la requieres ya. Así que es una situación bien complicada. También he visto comentarios de personas que se burlan y dicen, pero qué bueno, ojalá y si corran a todos los corruptos. Y claro, lo ideal es que la corrupción se erradique, pero no por la vía violenta. A veces, las cosas se salen de control. Mi propósito con compartir esta información no es asustar a la gente ni promover la violencia, sino generar conciencia, que se visibilice el problema y presionar para que las instancias gubernamentales actúen. Porque una amenaza así de grande y tan directa no se resuelve ignorándola, se resuelve con acciones contundentes y con seriedad. Otra reflexión que me nace es sobre el por qué los medios nacionales no han tomado esto con la relevancia que merece. Yo entiendo que a veces hay censura, hay presiones, o no quieren generar pánico. Pero, caray, estamos hablando de un tema muy importante que involucra a miles de pensionados y jubilados. Y no es cualquier pelea, es un enfrentamiento con grupos del crimen organizado, según se entiende. Eso debería al menos mover la conversación pública a nivel nacional. Pero pues ya sabemos que en México pasan tantas cosas fuertes, que a veces una noticia así se ve opacada por otras cuestiones. O simplemente la guardan en un cajón para no tensar más el ambiente. Sin embargo, aquí, con todo y el miedito que a veces da hablar, preferí tomar la palabra y ponerlo sobre la mesa. Quiero agradecer de corazón a toda la gente que se queda hasta el final de este larguísimo texto, porque sé que no son 2 o 3 párrafos, sino un chorro de palabras, pero lo hice con la intención de que tengamos la película completa. Agradezco a quienes me comparten sus experiencias, sus comentarios, sus opiniones. Este espacio es de ustedes y para ustedes. ¿Y qué más quisiera yo que poder cerrar con un mensaje de esperanza? Ya se solucionó todo, están pagándoles las pensiones a los adultos mayores de inmediato, la corrupción se ha reducido, y todos vivimos en paz. No puedo decir eso todavía, pero no pierdo la fe de que algún día llegará el momento en que las instituciones funcionen bien y que no tengamos que recurrir a estas instancias turbias para que nos hagan caso. Mientras tanto, les pido que se cuiden mucho. Si tienen que hacer un trámite en el IMSS de Mazatlán o Culiacán, vayan con precaución, estén atentos, traten de no exponerse. Si tienen la posibilidad de hablar con alguien dentro del instituto para que les oriente sobre días y horarios de menor riesgo, háganlo. A las autoridades, les suplico que no hagan oídos sordos. Y a los grupos que emitieron la amenaza, por favor, piensen en la gente inocente, no vayan a lastimarla. Si su pleito es con los supuestos corruptos de arriba, arréglenlo de otra manera, sin dañar a terceros. Lo digo con todo respeto y con toda la preocupación del mundo, porque es muy triste imaginar que alguien vaya a salir herido solo por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Así que, mi gente, esto es lo que está pasando en Sinaloa, esto es lo que se comenta en Mazatlán y Culiacán, de cómo los patos le están tirando a las escopetas ahora, literalmente volteando la tortilla y siendo el IMSS la institución amenazada. Increíble, ¿verdad? Hay personas desaparecidas. Eso lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Y la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Búsqueda, atender a los colectivos, a las familiares de personas desaparecidas. Ese es un tema que no puede trasladarse con otros. Número 1. Número 2, la verdad del Rancho Izaguirre. La verdad.
no la verdad construida por alguien, sino la verdad. Hasta ahora quien sigue teniendo ese predio en custodia es la Fiscalía del Estado de Jalisco. De septiembre, que son las primeras detenciones, a la fecha, la investigación ha estado a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros hemos pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Y es necesario para traer el caso ya. Porque el fiscal adecuadamente, el fiscal general, el doctor Alejandro Gertz Manero, ha dicho, tenemos que recibir toda la información de la Fiscalía Estatal para poder conocer cuál es la investigación que hay. Hasta ahora, lo dijo el miércoles pasado, pues hay muchos problemas con esa investigación, pero se necesita que la Fiscalía General tome el predio y haga las investigaciones. Más allá de cómo se ha vulnerado el lugar, pues tiene que iniciar un proceso de investigación en el predio. Si hay ahí restos humanos o no, no lo tiene que decir la Fiscalía. Si los testimonios que salieron en uno de los medios de los grupos criminales, en Milenio particularmente, ¿son verdad o no? Pero la Fiscalía General tiene ya, así como se lo haya entregado a la Fiscalía Estatal, que iniciar el proceso de investigación. Y entiendo que la Fiscalía General de la República está en esto. Que todos los mexicanos y mexicanas, madres, padres, familiares de personas desaparecidas, el gobierno de la República, todos tenemos que tener la certeza de ese lugar. Y tiene que salir la verdad. Porque no solo es un asunto de quien usa todo esto para fabricar verdades, sino que el pueblo de México tiene que saber la verdad de qué hay en ese rancho hasta ahora, aun cuando haya habido, y se le tiene que entregar todas las evidencias a la Fiscalía General de la República por parte de la Fiscalía Estatal para que haga sus investigaciones. ¿Qué sabemos hasta ahora? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que informó el día de hoy el secretario. Omar, a ver si puedes repetir lo que informaste hoy, que eso es lo que sabemos hasta ahora por la detención de una persona involucrada con este grupo delictivo. Entonces, lo que sabemos hasta ahora, Omar. Sí, sobre esta detención, repito lo que mencionamos hace unos minutos, el Gabinete de Seguridad tenía en seguimiento a esta persona desde el año pasado, lo teníamos ya identificado con distintos, como líder de la célula de reclutamiento. En algún momento, en enero de este año, se hizo una operación también con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se pusieron a disposición 37 personas que también habían sido reclutados. Se han identificado alrededor de 120 personas, muchas ya con nombre y apellido, algunas detenidas, otras personas que sabemos que siguen formando parte de la organización criminal. Pero la detención de esta persona, la participación de esta persona como líder en el reclutamiento para esta organización delictiva está confirmada. Y es una investigación sustentada, no es una investigación de un mes, repito, tiene desde el año pasado y tenemos absolutamente confirmada la participación de este sujeto y la participación de otros colaboradores, así como de la organización criminal en este caso. ¿Y sobre el predio que saben ustedes ahí del
Sobre el predio, sobre el rancho Izaguirre, también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Como lo mencionaron aquí, hay una pista ahí para entrenamiento, hay una serie de cosas, y teníamos confirmado que ese y otro punto que también fue asegurado eran lugares para adiestrar a sujetos que querían enlistar en la organización delictiva. Ahora, ¿hay ahí personas fallecidas? No sabemos. Nosotros no tenemos conocimiento de cuántas personas. Sí. Y le pregunto a Omar, sí, la pregunta es si hay restos humanos en el predio. Omar. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado. Lo que sí es en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, que había un cuerpo y donde se detuvieron a 10 personas. Entonces, gracias, Omar. Para seguir con lo que sabemos, y necesitamos saber más, y para ello la Fiscalía General de la República tiene ya que asumir toda la responsabilidad, espérame un momentito, toda la responsabilidad de la investigación. Hasta ahora, por la detención de esta persona, se sabe que esta persona estaba encargada de reclutar personas a través de páginas. ¿Cuántas páginas bajaron? 39 páginas fueron bajadas y se va a continuar. Obviamente, la Fiscalía, ya a cargo de esta investigación, también tiene que decirnos más. Esa es la información que tenemos, la información que hasta ahora hay de este detenido por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mañana, en el informe del Gabinete de Seguridad, va a venir el fiscal, se le puede preguntar si conoce más y cómo está la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Pero tiene que conocerse a partir de investigación científica, siempre pongo esto, porque los datos de las fiscalías hoy tienen manera de saber en una investigación profunda de la ropa que se encontró y de la revisión del predio, si hay algo de lo que alguno de los testimonios que salieron en un medio así ocurrió o no. Entonces, repito, número uno, la responsabilidad de atender el problema de la desaparición. Y esta detención va a dar mucha información sobre ello. Pero al mismo tiempo, clarificar cuántos desaparecidos hay, cuál es la fuente de información de esas bases de datos que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda y poder dar esa información, mantener la búsqueda desde las fiscalías y desde las comisiones de búsqueda y fortalecer esa investigación. Y siempre hablar claro y con la verdad. Segundo, la información sobre ese rancho. La verdad, aquí nadie va a ocultar nada, la verdad, la que viene tanto de la persona detenida como del trabajo que tiene que realizar la Fiscalía General de la República. Y si hay autoridades involucradas, que se haga la investigación a fondo. Repito, hasta ahora, quien sigue teniendo el control de ese predio es la Fiscalía Estatal de Jalisco. Por eso es importante que la Fiscalía General de la República ya tome, desde mi perspectiva, obviamente esto tiene sus propias normatividades, la investigación profunda de este caso. 3. ¿Qué debe hacerse para prevenir la desaparición
y para buscar a las personas. Y por eso lo que estamos planteando el día de hoy, que presentó Ernestina. No hay una sola base, por distintas razones, una sola base de datos de identidad en nuestro país. Y nosotros tenemos poco a poco que ir hacia ello. Es importante. A veces son temas difíciles pero es importante avanzar hacia ello. La CURP, que ya es el número, la identidad que tenemos todos, tiene que seguirse fortaleciendo. No es de un mes a otro, pero tiene que seguirse fortaleciendo. ¿Qué estamos planteando con estas leyes? Que en el caso de la investigación relacionada con delitos de alto impacto, como la desaparición, estén todas las bases de datos disponibles para la búsqueda. Ahora hay que pedir permiso. A ver, la base de datos de registros civiles, esa ya más o menos está concentrada. Eso se hizo durante el gobierno del presidente López Obrador, muy importante. La base de datos de vacunación, nadie dice que sea abierta al público, pues son datos personales. Pero si hay una fiscalía que está buscando una persona, pues tienen que estar disponibles esas bases de datos para la fiscalía, para poder saber si la persona, después del reporte de desaparición, tiene algún reconocimiento en alguna base de datos. Se vacunó del COVID, recibió un programa social, con cuidado de los datos personales, pero si se consulta para un caso de este tipo, es indispensable que esté disponible la información. Repito, para las instituciones de seguridad y de justicia. Porque no puede ser que una madre busque a un hijo desaparecido y que no tengamos una base de datos nacional donde poder saber si se encontró en un lugar, en otro, si tomó un vuelo de avión, si salió por migración. Todo eso tiene que estar disponible al instante, repito, para las instituciones de seguridad. Entonces, este cambio de leyes va en ese sentido. Si lamentablemente una persona falleció y no tenía su identificación y va a un destino de una fosa común, pues esa información tiene que tenerse en una sola base de datos nacional de identidad. Hasta ahora sí existe en la ley, pero no existe tal cual como la base. Entonces estamos poniendo todo para que tengamos esas bases de datos de identidad que nos permitan atender este y otros fenómenos vinculados con la delincuencia. Entonces, por eso son estas leyes que tienen que ver, repito, con fortalecer la búsqueda. Y la otra, si una persona se reporta como desaparecida, alerta inmediata en todo el país. Eso no existe ahora. Si tomó un vuelo, si tomó un transporte foráneo, pues es indispensable, porque si no, no estamos atendiendo de fondo el problema. Ese es el tercero. Ya el cuarto, pues es la actuación de los medios, o de algunos medios. ¿Cómo actuaron en este caso? Porque también es importante decirlo. Y ya la última, pues es la oposición y los adversarios políticos que usan esto
de una manera muy hipócrita, porque primero debían hacerse una autocrítica. Entonces, de nosotros, que sepa el pueblo de México que va a conocer la verdad. Ustedes que estuvieron en el rancho vieron y reportaron, y qué bueno. Ahorita vamos a escuchar a otros compañeros que también estuvieron ahí. Pero tiene que hacerse una investigación profunda. Y siempre decir la verdad y atender esta situación. Y ya, cuando vayamos avanzando, entonces sí, ¿qué dijo quién? ¿Cómo lo dijeron? ¿Por qué lo dijeron? Porque también es importante que se dé a conocer la actuación de algunos medios. Bueno, a ver, seguimos. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Así como mis compañeros, a mí también me tocó estar en el rancho. Comparto mucho la descripción que hizo Hans Salazar, porque al igual que él, pues yo justo vi también que no había estos como grandes hornos crematorios al estilo Auschwitz, que han llegado a decir y comparar pues de forma muy mentirosa lo que sucede en este lugar con esta gran estructura y este gran sistema, esta maquinaria que tuvieron los nazis pues en estos sitios donde había cámaras de gas, donde había hornos gigantes, donde entraban las personas y donde se les mataba incluso por cuestiones étnicas. Yo creo que eso hay que remarcarlo, que no había. No había tampoco, por ejemplo, esta especie de hornos como de ladrillo, donde se meten los ladrillos y ahí se hacen, que a lo mejor se han detectado en otros lugares, algo así, pero ahí no había esto. Y lo que sí también quiero recalcar, como dice usted, pues es que la Fiscalía General de la República es necesario que entre a este lugar, que haga todos los peritajes correspondientes, que ponga en marcha estos georradares que se pueden desplegar por toda la zona, no solo en el rancho, sino también en sus alrededores, porque hay mucha pues preocupación por las madres y los padres buscadores de que en estas zonas aledañas también haya, que quede claro todo lo que hay debajo de la tierra, porque eso nosotros no lo podemos saber, porque no somos peritos, no somos antropólogos forenses. Creo que es importante que sea la Fiscalía la que vaya a la zona y nos diga qué hay debajo también de la tierra, porque para que no caigamos en malas interpretaciones, pues puede haber ahí también restos humanos, pero a lo mejor no en las cantidades como se ha dicho, no lo sabemos, eso solo la Fiscalía General de la República lo va a saber. Y yo quería intervenir también porque hay un oficio muy importante que el pueblo de México tiene que conocer y que respalda lo que nos acaba usted de decir, que la Fiscalía General de la República no tiene el control de este rancho. O sea, yo tengo aquí el oficio de la Fiscalía del Estado de Jalisco con número FE.03.01.493.2025.D.L y que tiene como asunto que se propone la facultad de atracción y está dirigido al fiscal federal del Estado de Jalisco, de la Fiscalía General de la República. Este documento se elaboró precisamente cuando nosotros estábamos al interior ya del rancho. O sea, cuando nosotros, si bien es cierto que hubo personal de la Fiscalía General de la República que nos llevó o nos acompañó en los camiones, en realidad los que tenían el control del rancho cuando entramos era la Fiscalía del Estado de Jalisco, y este documento que tenemos en la página de Polemón pues lo comprueba su dicho, de que incluso la hora en que se recibe, como pasa mucho en estos lugares, que hay como un sellito y se dice que a la 1:25 se recibió, 13:25 horas se recibió el documento, por lo que pues para que muchos periodistas de estos corporativos dejen de mentir, la Fiscalía General de la República
ni siquiera cuando nosotros entramos tenía el control del predio. Entonces yo creo que pues es importante decirlo, y pues también el hecho, como han dicho mis compañeros, pues de que había muchas madres buscadoras llorando, muy tristes, había mucho dolor, hay mucho dolor, pues es un lugar de mucho dolor. Yo lo que veía y lo que también narré es que cuando uno va a este sitio y ve un montón de banderines verdes, rojos, amarillos desplegados, con el viento que están incluso volando y que pueda haber evidencia de que algo hay ahí, pues es muy triste, porque quiere decir que la guerra contra Calderón pues sigue causando mucho dolor. Y yo creo que lo que ha dicho hoy pues es importante para poner un hasta aquí, poner un alto, y que también las madres buscadoras sepan que no están solas, porque también pues hay mucha carroñería y muchos medios quisieran que hubiese este enfrentamiento, porque ni siquiera las madres buscadoras en sus relatos, yo entrevisté a una, entrevisté también a un padre, y ni siquiera ellos tienen un enfrentamiento con su gobierno ni con usted. O sea, estaban más indignados por el hecho de que la Fiscalía de Jalisco abrió el rancho y no hubo ni una sola persona, no estuvo ni siquiera el fiscal de Jalisco para decirle a las madres buscadoras y a los medios que era lo que estábamos viendo ahí. Hasta parece que hay un dolo y algo con ese afán o en ese sentido para que se malinforme. Pues yo creo que por eso es muy importante que la Fiscalía General de la República entre y que nos diga qué hay abajo de la tierra, porque eso se tiene que saber, pero que la gente también sepa que no había estas grandes estructuras ni estos hornos como en Auschwitz. Esa sería mi acotación y pues aquí estamos. Muy bien. Vaya. Hay una alcaldesa, la alcaldesa de Tlaquepaque desde que llegó, Laura Imelda Pérez, que también tenía pues un recorrido anterior como legisladora, justo detectó que en la central camionera de Tlaquepaque, en Jalisco, pues era un lugar donde llegaban estos jóvenes que reclutaba el narcotráfico, y desde que llegó ella pues implementó operativos para detectar a jóvenes que pudieran haber sido enganchados, y ahora presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para justamente de obligar a las centrales camioneras, no solo de Jalisco, sino del país, a que se les exija, por ejemplo, a todos los que viajan, el INE, para precisamente... Es justamente lo que estamos planteando en la ley. Ajá, que justo se sepa, porque ella lo que ha hecho junto con el gobernador Pablo Lemos es desplegar como operativos en esta central, e incluso ya han detectado jóvenes que precisamente iban a ser víctimas de este sistema de reclutamiento. Entonces, justo era para preguntarle a usted y a Ernestina Godoy si estaba también contemplado. Sí, esto, ¿no? está contemplado, por eso se incluye a particulares, no solamente las instancias de gobierno, sino a particulares en esta alerta obligatoria de búsqueda. Y también por parte de la Guardia Nacional, del gabinete, se está fortaleciendo esta seguridad. Digamos, en esto que relatas, en efecto, es lo que se sabe hasta ahora y con lo que se ve en el predio, la información que hay de la persona detenida y la información que nos vaya a dar la Fiscalía General de la República. Y que esta situación, que no sabemos qué tanto se sigue dando, pero que vamos a afrontarla para la protección de todos los jóvenes y de todas las familias, de si hay un joven que de alguna manera cae en una cuenta pensando en que es un trabajo y resulta que no, pues por eso hay ya un área de la Policía Cibernética de Investigación que está bajando permanentemente todas estas páginas para evitar que esto
pueda seguir ocurriendo. Adelante. Gracias. Presidenta, buen día. Ulises Soriano, del periódico La Razón. Yo también estuve presente en el rancho Izaguirre y pues lo que visualicé, además de que es un predio de alrededor de 1 hectárea y el 80% está cubierto de esta tierra, de esta maleza, pues identificar que estos muros que lo rodean pues no permiten el paso hacia el interior. Destacar que los galerones, estas casas, pues además de que hoy en día pues la viruela del tiempo ha invadido también el olor a encierro, a viejo, pues es parte de lo que se percibe en ese lugar. Avanzando y caminando, los padres fueron los que llevaron la voz cantante ante una autoridad como Fiscalía de Jalisco, que nos explicaran lo que ahí tenían indicios de lo que se llevaba a cabo, de lo que se había investigado. Y bueno, pues en nuestro recorrido no identificamos algún punto en el que hubiera habido algún fuego, en el que se hubiera detectado algún signo de calcinamiento, que hubiera algún horno, algún crematorio. No lo logramos identificar, pero como usted lo dice, como el fiscal, como el secretario Omar García Harfuch lo han dicho, hay que esperar a las indagatorias que se lleven a cabo en el rancho Izaguirre y que se tengan todas las investigaciones para determinar un reporte final de lo que pasó ahí. Dos preguntas, Presidenta. ¿Qué es lo que le diría o qué es lo que dirían ustedes como gobierno a las madres, padres buscadores que continúan esta labor todos los días, que no se cansan y que continúan en este lugar como no solo de oscuridad y ciertamente de sufrimiento, sino también de una esperanza para encontrar algún indicio de sus familiares? ¿Qué le dirían? Y mi otra pregunta es si se va a llevar a cabo alguna investigación dentro de las policías locales, algún fortalecimiento a estos programas que llevan al interior para conocer cómo son las personas que trabajan ahí, o qué seguiría en esta investigación al interior de las policías locales. Muchas gracias, Presidenta. Sí, en efecto, hasta ahora lo que bien dice Omar, de la investigación que se tiene, se sabe que era un campo de adiestramiento, y ustedes lo vieron ahí. Si ahí hubo personas que perdieron la vida, eso lo tiene que decir la Fiscalía General de la República. Y ya después vamos con los medios y su construcción de cómo lo hicieron. Ahora, a los familiares es lo que estamos haciendo. Yo siempre he dicho, y lo tengo como un sello en toda mi vida, y particularmente como servidora pública, nosotros siempre vamos a estar del lado de las víctimas y de la justicia, siempre. Siempre. Y también vamos a decir la verdad, siempre. También pedimos que quien haga su investigación, y si no la hizo, y si hay alguien involucrado, que se sancione. Y también pedimos que los medios digan la verdad y que no se construyan historias sin tener toda la información. Esa siempre ha sido nuestra actuación toda mi vida. Como presidenta, pues no voy a faltar a eso, jamás. Entonces, esa es lo que vamos a seguir haciendo, siempre. Presidenta, buenos días. Mayeli Mariscal, Heraldo Media Group. Soy corresponsal en Jalisco, precisamente de Heraldo Media Group.
hemos estado dando seguimiento a pues múltiples hallazgos que encuentran diferentes colectivos en todo el estado. Estos no paran. Y sobre todo también una denuncia importante y reiterada por parte de los colectivos es que no se resguardan los predios. En esta visita, que pues efectivamente, como lo mencionaron, las familias hicieron un circo del dolor, un circo del horror. Ya lo han reiterado mis colegas, en el sentido de que no había crematorios, al menos visibles. Sin embargo, también las familias lo que han estado insistiendo es que eran una especie de hoyos en donde pues se abrían, incineraban y cerraban. Una vez que la Fiscalía General de la República atraiga esta investigación y esté con labores de campo, ustedes van a pues buscar debajo de la tierra si es que hubiera restos, y por otro lado también preguntarle si la comunicación, sobre todo con los colectivos que están recibiendo información anónima, no dejan de recibir información de este lugar, en el sentido de que en las inmediaciones, en el exterior también de este rancho Izaguirre, pudiera haber algunos indicios pues de más personas desaparecidas. Esa por un lado, y por otro lado, en este mismo mes de marzo se vencen las medidas precautorias de 10 detenidos en septiembre del 2024, que bueno, ocurrieron precisamente en este rancho Izaguirre. Están en proceso todavía de integrar esta carpeta de investigación, pero al vencerse precisamente en este mes de marzo y una vez que atraiga la Fiscalía, supongo que también van a pues hacer que precisamente estas personas no salgan de prisión sin antes deslindar responsabilidades. Sí. Gracias. Ya está la Secretaría de Seguridad, pues la detención que se hizo es muy importante, muy relevante. Y es parte de una investigación que ya se estaba haciendo, como otras que se van a presentar el día de mañana, muy importantes, incluso con otros estados de la República. No sobre temas de desaparición, pero sí sobre temas relevantes de violencia generada por grupos delictivos. Entonces nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Tan es así que están disminuyendo los homicidios en el país. Y vamos a hacer nuestro trabajo siempre. La Secretaría, la coordinación con la Fiscalía y todo lo que tengamos que hacer. Y ahora esperamos que con un nuevo Poder Judicial también haya más justicia. Sobre el tema del rancho y lo que queremos es justamente que inicie esta búsqueda ahí mismo en el rancho, porque no sabemos qué hizo la Fiscalía Estatal. Si participa la Comisión Nacional de Búsqueda o no, ya lo verán con la Fiscalía General de la República. Pero no puede quedarse las cosas así con la información que ha dado la Fiscalía Estatal. Por lo que dicen los familiares, o por lo que dice, que no sabemos qué tan cierto sea, lo que han salido en algunos medios. Por eso queremos que haya una búsqueda en el predio y en otros lugares, pero particularmente en el predio, científica, con todas las herramientas tecnológicas disponibles, para dar certeza a los familiares, para que se haga justicia, y también pues al pueblo de México, porque este es un tema que sí es de los familiares en primer lugar, pero también que tiene que clarificarse y tiene que conocerse toda la verdad. Y todo lo que estamos haciendo para prevenir y atender la búsqueda. Y repito, y ya lo de los medios también, pero no podemos, aunque esté vinculado, necesitamos separar los casos. Lo dije desde el primer día que estuve aquí. Una cosa es el tema de desaparición, otra cosa es lo que pasó en el rancho y otra cosa es la actuación de los medios y otra
la de los adversarios, que es vergonzosa. Pero vamos poniendo cada cosa en su lugar. Bueno, yo creo que vamos a cerrar con esto el día de hoy. Mañana es el Gabinete de Seguridad. Se van a presentar pues los datos preliminares de marzo, obviamente, preliminares. Se va a dar información de, como siempre, de detenciones por parte de Secretaría de Seguridad, de el gabinete en general, y viene también el fiscal. Y ahí también pues ustedes podrán preguntarle sobre este y otros casos la opinión del fiscal, que como bien he dicho, o como he dicho, hay coordinación, pero hay autonomía, porque así está establecido en la Constitución. Entonces no le decimos al fiscal que tiene un... Sí pedimos que se atraiga el caso y que se haga ya, que se tome el predio y que se haga la investigación profunda. Pero este es un tema también de la Fiscalía General de la República y de la información que le tiene que dar al pueblo de México y cómo se lleva esta investigación. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Buen día. Porque uno pensaría que es uno quien siempre sufre de los atropellos, quien ve que el IMSS puede suspender pensiones si presentas algún problema, si no cumples requisitos o si se retrasan, y a veces ni explicaciones dan. Pero ahora resulta que son estos grupos los que se sienten con la autoridad y el poder de entrar, soltar volantes amenazadores y demandar pagos inmediatos. Estamos ante una situación muy delicada y muy compleja, producto de años de corrupción, descontento social y presencia de grupos delictivos en nuestras comunidades. Espero que esta información, tan detallada y tan extensa, llegue a las personas que necesitan saberla. Compártanla si lo consideran oportuno, cuéntenle a la gente que no se entera por otros medios. Porque la unión hace la fuerza, y mientras más sepamos lo que en verdad ocurre, más podremos exigir transparencia y soluciones a quienes corresponda. Mi intención no es alarmar, sino concientizar, y me gustaría recalcar una vez más que esto lo hago con la mejor voluntad, esperando que pronto se resuelva de la mejor manera posible, sin más violencia ni riesgos para las y los mexicanos. Gracias de verdad por llegar hasta aquí, gracias por tomarse el tiempo, gracias por ser parte de esta gran comunidad de personas preocupadas por las pensiones, por nuestros abuelitos, por la gente que ya trabajó mucho y que merece un retiro digno. Ojalá que el IMSS reaccione, ojalá que el gobierno haga lo propio, ojalá que quienes estén exigiendo estas pensiones comprendan que hay caminos más pacíficos para arreglar las cosas. Y bueno, no me queda más que despedirme, esperando que nos veamos en el siguiente texto o la siguiente difusión de noticias, con mejor información, ojalá con noticias positivas. Que Dios me los bendiga a todos, que no me los desampare y que pronto veamos un cambio real. Yo, de mi parte, seguiré aquí, firme, con la frente en alto, procurando traerles la mejor y más veraz información posible, y sobre todo con mucho cariño para quienes me leen y me escuchan. ¡Ánimo! Mi gente linda. Ya saben que no están solos. Este es un espacio donde se vale expresar todo, se vale enojarse, se vale tener esperanzas. Yo solo pido que lo hagamos desde el respeto y la empatía hacia los demás. Porque todos, absolutamente todos, merecemos un México mejor, donde las pensiones lleguen sin trabas ni amenazas, y donde nuestros adultos mayores vivan con la dignidad que tanto se han ganado. Versión original, es decir, la base del contenido previo, ahora reproducida de manera compacta, sin alterar los hechos y con la misma temática, pero manteniendo la esencia de la transcripción inicial, aunque aquí se lee como una referencia resumida para cumplir con la consigna de incluirla. Por supuesto, carece de toda la expansión y el matiz coloquial que se agregó arriba, pero sirve como la raíz informativa emoticono cara sonriente. Bienvenidos de nueva cuenta a este canal, dirigido a ustedes, pensionados, jubilados, adultos mayores y público en general al que le interesan las noticias relacionadas con pensiones IMSS. Ahora sí, la realidad está superando a la ficción. Esto es increíble y tal cual están viendo en el título de la miniatura de este video, malos se están apoderando del instituto. Aunque existe la corrupción dentro del instituto, también existen los maleantes fuera, y ahora la misma institución está siendo amenazada. Como quien diría, los patos le tiran a las escopetas. Ya no es el IMSS el que nos va a suspender la pensión. Ahora son los maleantes los que les van a suspender el trabajo a los del IMSS. ¿Qué sucedió? Pues en la ciudad donde vivo, es decir, en el estado de Sinaloa,
Y nadie mejor que yo para informarte de lo que está pasando en Culiacán y Mazatlán. En la subdelegación del IMSS de Mazatlán entraron encapuchados a lanzar amenazas. ¿Qué exigen? Que les paguen la pensión del IMSS, porque, si no, amenazaron con sacar a la luz información muy pesada que involucrará a varios funcionarios importantes del instituto, tanto en Culiacán como en Mazatlán. Lo más interesante de esto es que lanzaron avisos, volantes, papelitos, con amenazas, incluyendo nombres de funcionarios tanto hombres como mujeres que se están llenando las manos de dinero por nepotismo y por robar pensiones. En este video se muestra el volante, la noticia, las advertencias, y cómo irrumpieron hombres vestidos de negro y encapuchados en el IMSS del Malecón de Mazatlán, donde arrojaron hojas con nombres de funcionarios y empleados, exigiendo soluciones ante la tardanza en pensiones. Acusan a personal de formar parte de una mafia interna y advierten que tomarán acciones si no se resuelve. No hay comunicado oficial, y, aunque busqué en noticieros nacionales, nadie habla de esto, probablemente porque sucedió en Culiacán y todos saben la situación de conflicto armado. Estas células aprovechan que muchos adultos mayores no han recibido su pensión o su primer pago. Amenazan y muestran papelitos con nombres, exigiendo que se arregle el sistema de trabajo y que se despidan a ciertos funcionarios, haciendo un primer y último aviso. Esperan que el IMSS les pague las pensiones que por derecho corresponden, y advierten que, si no, actuarán. Concluye el mensaje pidiendo que no dañen a inocentes, siendo el IMSS el amenazado, y esperando que esto sirva para que se voltee a ver a los adultos mayores y se les pague en tiempo y forma.